Colegio Sonorense de Enfermería, el amor engrandece nuestras vidas. Unidas en la vigilancia, el ejercicio profesional para ser dirigidas. La virtud, la ciencia y el deber estará por siempre en nuestro ser. Adelante, colegiadas, lucharemos con fuerza y honor nuestro saber, herencia, voluntad por la grandeza de avanzar. Colegiadas siempre a la vanguardia del conocimiento, Con orgullo iluminen nuestros pasos, con reconocimiento. con humildad florezca la ilusión de enseñar los valores con compromisos al actuar. Adelante, colegiadas, lucharemos con fuerza y honor nuestro saber, herencia, voluntad por la grandeza de avanzar. Adelante, colegiadas, lucharemos con fuerza y honor nuestro saber, herencia, voluntad por la grandeza de avanzar. Colegio Sonorense de Enfermería, el sello que cubre nuestro lema: unión, estudio y superación. Colegio Sonorense.
Buenas tardes a cada uno de ustedes. Les doy la cordial bienvenida a nuestro ciclo de sesiones de capacitación continua del Colegio Sonorense de Enfermeras en este 2026. Espero hayan pasado unas bonitas vacaciones con la familia o los que trabajamos, que lo hayan hecho con mucho gusto y con la pasión que nos caracteriza y pues vamos a renovar, ¿no? Y lógico que con entusiasmo y compromiso vamos a volver a retomar nuestras sesiones formativas y dirigidas a fortalecer las competencias clínicas, ética, el liderazgo y pues todo lo que nos caracteriza como enfermería y como nuestro gremio. Este año nos enfocaremos pues con temas estratégicos que ustedes solicitaron en varias información que nos proporcionaron, entonces los tomamos en cuenta para poder manejarlos y como siempre invitar a cada uno de ustedes que nos apoyen a dar las sesiones, que sean ponentes, quítense ese miedo porque es muy importante que estemos nosotros al frente y pues como líderes lo debemos demostrar, ¿verdad? Y pues invitar a todos, a los afiliados, así como a profesionales interesados en nuestra labor, a participar activamente en este espacio de aprendizaje que es continuo, que debemos de reforzar. Y son intercambios de experiencias y el crecimiento colectivo sobre todo, ¿no? Pues ya saben que juntos vamos a seguir construyendo una enfermería más segura, informada y con resiliencia, que es lo que necesitamos ahorita. Entonces, vamos a dar inicio. Ya tenemos aquí a la ponente, ya se conectó. Creo que tenía problemas de conexión. El tema de hoy va a ser pruebas de laboratorio esenciales en la práctica de enfermería. Y nos lo presenta la licenciada Génesis Guadalupe Alviera, perdón, Russo. Y recuerden que al final vamos a tener el link, ya en las preguntas y respuestas se les va a poner lo que es el link para que se puedan registrar. Y un momentito, perdón, que se me complicó aquí un poquito, pero voy. Permíteme, Génesis, tantito. Ok. Génesis es licenciada en enfermería por el Instituto de Formación de Capacitación de Profesionales de Enfermería. Es egresada de la Universidad de Sonora en la licenciatura de Químico Biólogo Clínico. Tiene maestría en Administración de Hospitales por la UNIT. Tiene un diplomado en Salud Pública, diplomado en Docencia Universitaria con enfoque en formación de recursos en salud de la Mayfrisch. Es diplomante en enfermería comunitaria, en la Asociación de Enfermería Comunitaria. Tiene un diplomado en salud pública y epidemiología, perdón, en el Instituto Especializado de Medicina Integrativa, presidente estatal de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería de aquí de Sonora, miembro del capítulo Tau Alpa de la Sociedad de Honoris Sigma Theta Tau, Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro de la red de enfermería prescripción. Perdonen, pero van pasando aquí vendiendo y se alborota aquí mi perro, pero perdonen ustedes. También es miembro socia de la Asociación Mexicana de Enfermeras y Enfermeros Formadores de Recursos Humanos en Salud, socia del Colegio Sonorense de Enfermeras, miembro de la Asociación de Enfermera Comunitaria, es vocal internacional en México y miembro de la Red Internacional de Promotores de la ODS en México. Como ven, es una compañera muy joven, pero muy chambeadora, como somos nosotros las enfermeras. Todo tuyo, Génesis, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Les agradezco pues la invitación para iniciar con la capacitación continua que tenemos en el colegio. Y pues es un honor comenzar este año con ustedes y me permito presentar. ¿Me pueden indicar si logran ver la pantalla completa? Listo, ya quedó. Perfecto. Pues como ahorita me dijeron en la presentación, yo estudié cuando recién salí de de la prepa la carrera de químico biólogo clínico, hace ya algunos años, ¿no? Eh,
terminé mi licenciatura y hice por ahí un poco de investigación en la Universidad de Sonora, en el campus Hermosillo. Y por cosas de la vida, decidí darle un giro distinto a mi vida por allá, antes de toda la pandemia. Entonces, pues ese giro fue muy drástico y no tanto a la vez porque estaba relacionado también con lo que era pues el área de la salud. Entonces decidí empezar de nuevo y estudié una licenciatura en enfermería. Todavía en esos tiempos en pandemia trabajé como químico en tomas de muestras de pruebas COVID, o sea, era algo que todavía tenía pues muy fuerte conmigo, ¿no? Ya conforme ya seguí estudiando enfermería, pues ya me aboqué a lo que fue el cuidado del paciente, entonces ya no retomé nada acerca de químico biólogo, más sin embargo, he tratado de conservar esa parte mía, ¿no? De químico. Entonces me gusta mucho ese tema porque cuando yo estaba estudiando, eh, me di cuenta que es un tema que no vemos en nuestra formación como enfermeros. No, es muy poco lo que logramos ver acerca de análisis clínicos, aquellos valores de referencia, los valores normales, incluso la toma de muestras. Sabemos que tenemos que tomar muestra y te dicen de manera muy general, pero no te explican en sí qué contiene cada tubo, cuál es el orden de la toma correcta que debe de ser, factores que pueden influir que esos resultados del laboratorio no sean 100% eh, fiables, vaya, ¿no? Y entonces más bien lo que yo ahorita quiero enfocar es un poco de esa área y sí vamos a hablar un poquito de lo que es la biometría hemática, química sanguínea, un poco de tiempos de coagulación y examen general de orina, el famoso EGO, muy general, porque pues realmente nos va a llevar aquí toda, toda la noche, ¿no? Si nos ponemos a hablar realmente de más pruebas, a lo mejor más adelante se da la oportunidad, ya lo podemos ver por individual cada perfil y ya pues se puede profundizar un poco más. Entonces, el tema que les vengo a presentar el día de hoy se llama pruebas esenciales para la práctica de enfermería. Está enfocado en la enfermería, ¿no? Lo que les vengo a platicar. A manera de introducción, pues yo les puedo decir que las pruebas de laboratorio pues son una herramienta fundamental para poder brindar un diagnóstico certero y oportuno y de esta manera nosotros podemos evaluar realmente el estado fisiológico de nuestro paciente y podemos identificar aquellas cosas que están alterados y podemos tomar nosotros como enfermero algunas decisiones terapéuticas también, no solamente el médico para basarse en diagnóstico. Y pues nosotros realmente muchas de esas muestras las tomamos nosotros, incluso nosotros tenemos esta área de educación, o sea, nosotros también deberíamos de decirle a los pacientes cómo van a tomar un ego y qué condiciones van a ir a hacerse análisis al día que les toca, o sea, también nos compete esta área, ¿no? Eh, pues a manera de justificación de, como les venía diciendo, de este tema, yo quiero como que agregar el poder contribuir a estas tomas de muestra que sean correctas, el poder dar un seguimiento oportuno, que ese tratamiento sea el ideal para nuestro paciente y poder prevenir complicaciones a futuro. El rol de enfermería que yo quiero enfocar es el que participa tan activamente en esta área que desde que preparamos al paciente para hacer esta toma de muestras, el que se realicen de manera adecuada las tomas cuando las hacemos nosotros, también el tratar de prevenir algunos errores que se hacen antes y durante la toma de muestra y también pues tener conocimiento necesario como para decir, mira, estos valores están fuera de los rangos normales o está sucediendo esto con el paciente o sabes que aquí se ve ya la mejoría. Eso también, el poder tener una comunicación más amplia, no solamente con nuestro propio gremio, ¿no? De enfermería, sino también poder comunicarnos y libremente con médicos, con los químicos y tener ese conocimiento ampliado, ¿no? Que no solamente sea del químico del médico. Ahora bien, ya aterrizando un poco, debemos de tener pues cuidados en la toma de muestras. A veces se pierde eso, yo sé que por la carga de trabajo, yo sé que a veces no tenemos los medios necesarios, incluso carecemos de recursos para que esto se pueda hacer adecuadamente, pero aquello que realmente está en nuestras manos podamos realmente como manejarlo, ¿no? Y incluso desde que
ya estamos hablando de identificar correctamente al paciente y estamos hablando de acciones esenciales, ¿no? La número uno que es la que nos dice que nuestro paciente, quién es nuestro paciente, cómo lo identificamos, el momento de rotular las muestras que tomamos, que sea de ese paciente, o sea, desde ese momento comienza este proceso, ¿no? De, con la recolección de la muestra. Ahora bien, nosotros en la enfermería pues hablamos mucho y acerca de lo que es la calidad, la seguridad, la atención al paciente. En el área de los químicos también existe algo similar. En lo que son análisis clínicos, nosotros valoramos de tres maneras, vaya, el procesamiento de las muestras, que es la fase preanalítica, analítica y posanalítica. En el preanalítico nos damos por entendido que es desde el momento en que se solicita por parte del médico la muestra, la toma de muestras, los laboratorios, aquellos exámenes que está solicitando. Desde ahí ya comienza la fase preanalítica, la toma de muestra correcta. Ya analítica ya estamos hablando ya el procesamiento como tal, ya lo que ya son la calibración de los aparatos, el que se hace el análisis y ya el posanalítico es cuando ya se hace ese procesamiento y el análisis y ya entregamos un resultado. A mí me gustaría enfocarme en lo que es la fase preanalítica, que esto nos dice que el 68% de los errores suceden en esta fase. Y bueno, estos errores pueden, son algunos de los que existen, no pueden haber muchos más, pero me gustaron estos como algo que vemos en la práctica de enfermería. Un primer error que podemos aquí mencionar es el tiempo excesivo de torniquete. Nosotros cuando tomamos muestras, muchas veces decimos, es que no llevamos la vena, o a veces que ponemos nuestra venopunción, pues ahí mismo tomamos la muestra, ¿no? Para no picar doblemente al paciente, y no digo que esté mal, está correcto, pero muchas veces duramos con ese paciente con el torniquete más de un minuto. Incluso yo creo que muchísimas veces lo hacemos. Incluso cuando estamos practicando también duramos mucho más porque dudamos de la vena, si la vena es la correcta, si está, si va a ser la que nos va a dar sangre o la que no nos dio y empezamos a buscar otra vena o nos fuimos muy arriba, muy abajo. Entonces, eh, eso también nos trae una consecuencia, que es la hemoconcentración. ¿A qué me refiero a esto? Que la hemoconcentración nos dice que al hacer la presión del torniquete, se empieza a liberar este líquido. Entonces, hacia los tejidos celulares, a raíz de esa isquemia que empezamos a generar, entonces, al liberar ese líquido, se empieza, el plasma de la sangre se empieza a concentrar un poquito más porque se libera un poquito de líquido. Entonces, pues de ahí ya nos está diciendo que a lo mejor van a salir un poquito más concentrados algunos valores que no eran. Ahora, la isquemia, por ejemplo, nos va a hacer que migren muchas plaquetas a esa área. Entonces, también puede darnos ahí un valor por ahí alterado de plaquetas a raíz de que ese torniquete duró más de un minuto. Igual, por ejemplo, si nosotros ya sabemos que ya tardamos más tiempo con el torniquete, pues aflojarlo y volver a colocarlo, o sea, tratar de cambiar, ¿no? Eso, porque a lo mejor no serán unos valores muy alterados, a lo mejor no se va a alterar mucho, pero realmente va a haber una alteración. Entonces, pues lo que queremos evitar es que sean lo más fiables y lo más verídicos de esos resultados. Otro error que podemos pues ver, pues realmente este habla como de una manera general de decir que a veces funcionamos y no era la vena o no dimos en la vena, entonces pues también la consecuencia de esto pues es que a veces tenemos hemólisis, causamos una hemólisis, dolor al paciente, pues una punción fallida y tenemos que volver a puncionar, entonces pues lo ideal o lo que debemos hacer correctamente pues es evaluar la vena y evitar zonas con hematomas. Si está canalizado de ese brazo, pues tratar de buscar el otro brazo. Nosotros, tratar de estar lo más seguros posibles que esa es la vena para evitar una doble punción. Ahora, irse como otro error que se menciona como los más comunes es la mezcla inadecuada de tubos. ¿Qué pasa? Cuando tomamos la muestra, y nosotros lo colocamos en los tubos, no, a veces no homogeneizamos adecuadamente, entonces al no hacer esa inversión correctamente, la sangre no se logra, por ejemplo, en aquellos tubos que tienen algún aditivo, por ejemplo, el tubo lila que tiene
un anticoagulante, eh, anticoagulante está, vaya, por todo el tubo, entonces debemos hacer esa inmersión de tal manera que todo el tubo toque la sangre y que esta concentración sea la correcta. Entonces, si nosotros no hacemos eso adecuadamente, podemos crear microcoágulos. Entonces, estos coágulos lo que van a hacer es que al momento de hacer los coagulitos dentro del tubo, pues van a ser plaquetas. Entonces, plaquetas, al hacerse ese coagulito, pues nos van a dar tampoco resultados que no son reales porque ya son plaquetas que ya no se cuantificaron durante el procesamiento. Ahora bien, nosotros cuando se procesa en un laboratorio, marca error, porque suponía que es automatizado, es un aparato y detecta un coágulo y esa muestra pues ya no es funcional. Entonces es cuando hay que volver a reprocesar, hacer otra toma de muestra, entonces ya perdió tiempo el paciente para su diagnóstico, mejor están en urgencias y ahora su tiempo se alarga para dar un diagnóstico, un tratamiento oportuno, entonces también eso debemos de cuidarlo, ¿no? Y en el retraso en la manipulación de la muestra, a veces decimos, ay, es que tenemos mucho trabajo y dejamos la muestra allí. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, a lo mejor no se va a alterar mucho, pero por ejemplo, a lo mejor el paciente es un paciente diabético, por ejemplo, al momento de la extracción de la muestra, las células siguen vivas activamente, por así decir, bioquímicamente. Entonces todavía siguen metabolizando, siguen trabajando y todavía existen muchos procesos, por ejemplo, la glucólisis, por ejemplo, entonces sigue todavía esa glucosa metabolizando allí. Entonces, si ya pasó mucho tiempo esa muestra, pues ya no nos va a dar una glucosa real. A lo mejor no se va a alterar mucho, pero ya no va a ser un dato real y ya no, y ya te caemos en riesgo de que pues los analitos pues ya están alterados, ¿no? Entonces, si sabemos que hay un periodo en el que todavía está tolerable la espera, pues hay que entregar esas muestras a tiempo, o si no podemos mandarlo con alguien, o el camillero, quien sea la persona que pueda hacerlo, porque a veces ese error pueda hacer la diferencia, ¿no? Ahora, pues me gusta mucho a mí esto de los tubitos, ¿no? Mencionarlo. Eh, pues nosotros tenemos, pues depende del área donde nos desempeñemos, es la calidad y los tipos de tubo que podemos encontrar. ¿A qué me refiero a calidad? Pues aquí, por ejemplo, en la imagen, pues se muestra un tubo verde, que a lo mejor no lo vemos en el área, en un hospital público, por ejemplo, ¿no? A lo mejor vemos un tubo rojo, morado y azul. Y depende de la institución, vemos por ahí un amarillito de repente, ¿no? Pero es raro ya encontrar otro tipo de tubos, que hay muchos más aparte de estos, ¿no? Entonces, pues me gusta mencionar el hecho de que hay un tubo rojo, pues que a lo mejor algunos ya sabemos, o otros pues no, que es para pruebas para química sanguínea, por ejemplo, aquellas que ocupamos hacer una separación entre el plasma y el suero. Pues el tubo lila, pues también decir que tiene un aditivo que se llama EDTA, que es como comúnmente lo conocemos, son que significa ácido etilendiamino tetracético, que esto es lo que hace que es un anticoagulante y entonces evita que se forman coágulos de esa muestra. También tenemos el tubito azul, que lo utilizamos para pruebas de coagulación y ese tiene un aditivo que se llama citrato de sodio. Entonces, eso también se usa usualmente los tiempos de TP y TPT, que son vamos a decir, aquellos que se solicitan con mayor frecuencia. De igual manera, pues tenemos lo que es el tubo con heparina, también es igual, un anticoagulante, y eso se utiliza para también igual separar de plasma, así como el EDTA, pero ese es como más especializado, no todos los laboratorios lo manejan, pero ya son como más sensibles las muestras que se toman, entonces de esa manera evitan que en el suero no se vaya colado por ahí un poco de plasma, ¿no? Para eso usan ese tipo de tubos. Y también tenemos lo que es el tubo amarillo, que por ahí también de repente los encontramos, y ese tiene un, un gel separador que hace que se separe el coágulo, o sea, el plasma del suero, haciendo que solamente podamos extraer solamente el suero y podamos trabajarlo.
esta parte es muy importante, ¿no? Porque a veces por la premura o por el desconocimiento no hacemos muchas veces el llenado correcto de los tubos. Y eso tiene mucho que ver eh, al momento de hacer un procesamiento correcto. Como vuelvo a repetir, a lo mejor no se van a alterar mucho los valores o los resultados, pero sí pudiera ser la diferencia. Y este orden de llenado ya está estandarizado, ya está, de hecho es nuevo, es del 2025 y nos dice que el orden de la toma es muy importante. Y dicen que como primer orden de toma es el hemocultivo o un tubo para tomar hemocultivos debido a que no pueda contaminarse con algo que contenga a lo mejor el resto de los tubos. Es decir, como una segunda opción de toma sería el tubo azul. El tubo azul tiene un aditivo que se llama citrato de sodio. Entonces, este puede contaminar al hemocultivo, por ejemplo, si fuera la toma al revés. O si no nos pide un hemocultivo, pues empezamos con la toma con el tubo azul como una tercera, en orden, como una tercera opción, depende de lo que nos hayan pedido de pruebas, de exámenes, y son aquellos que no tienen anticoagulante, es decir, que no tienen nada y que entonces no va a llevar un riesgo a los siguientes tubos que vienen después para que no haya una contaminación. Ahora bien, de ya como última opción, pues ya serían aquellos tubos que tienen anticoagulantes. Usualmente podemos ver el tubo lila, que es el EDTA. Este se deja como una última, al momento de la toma, porque interfiere. Por ejemplo, si yo lo tomara primero antes que el azul y contaminaría mi tubo azul, pudiera existir una contaminación y si eso sucediera, el EDTA sí interfiere con lo que sería el mecanismo de acción del citrato de sodio. Entonces, pudiera ahí haber un problema al momento del llenado del tubo azul y entonces no sería una muestra viable. Igual, igual en los que tienen anticoagulantes, pues igual sucedería si tuviera heparina y el que es fluoruro de sodio, este tubo, pues casi no lo vemos en la iniciativa privada, lo vemos en laboratorios muy especializados. Ese tubo, lo que hace está bien padre porque se utiliza para las pruebas de glucosa y de la curva de la tolerancia a la glucosa, porque lo que hace el fluoruro de sodio inhibe la glucólisis. Entonces la glucosa se mantiene estable por más tiempo. Entonces da resultados muy, pues vaya, más fidedignos y tiene menos error de las tomas de glucosa. Entonces, eso se utiliza ese tubo. Casi no lo vemos en el sector público, a lo mejor un laboratorio privado, sí. Entonces también se dejaría como una última opción por el anticoagulante que contiene. También mencionar aquí que en los tubitos tienen una rayita, que hasta ahí es el llenado. A mí me ha tocado por ahí que dicen, ay, es que te lo van a regresar el químico en el laboratorio, te va a decir que esa moza no la quiere, es muy repugnante el químico. Y no es que sea repugnante, es que las concentraciones que ya tienen para esos anticoagulantes o ese citrato de sodio, eh, ya es ya es algo que ya está estandarizado. Entonces, eh, si tú le pones menos sangre de la que pide el tubo que debe de llevar, esa muestra no va a estar en la concentración adecuada, entonces no nos va a arrojar valores reales. Entonces, eh, también debemos de tomar mucho en cuenta pues esa parte, ¿no? Que yo me he dado cuenta que dicen, es que, ay, ya no me dio más sangre y nomás cualquier cosita, y al tubo, por ejemplo, el lila. Y la voy a llevar a ver si me la aceptan y no te la van a aceptar. Pero no es porque sea repugnante el químico y que no quieras, que realmente el tubo te pide esa cantidad de sangre porque así debe de ser. Y de esa manera nosotros nos aseguramos de que sean realmente valores pues reales, ¿no? De nuestro paciente. Ahora bien, pues aquí de manera muy general, pues de que está compuesta pues la sangre. Eh,
La sangre pues está compuesta por lo que es plasma y lo que es considerado como lo líquido de la sangre, por así decir, que está constituido por lo que es agua, proteínas plasmáticas que pueden ser la albúmina, globulina, fibrinógeno, algunas enzimas por ahí, hormonas, electrolitos, aquellos nutrientes orgánicos como la glucosa, este, aminoácidos, grasas. Y encontramos como que ya parte sólida, ¿no? Que esto sólido viene siendo lo que son los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. Entonces, más adelante vamos a tener un poquito para hablar de cada uno de estos componentes. Y de la sangre total, el 55% es plasma y el otro 45% es ya conforme a aquello sólido que son leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Ahora, pues como primer perfil, tenemos lo que es la biometría hemática. Esta biometría hemática, pues es un estudio, pues muy básico que se realiza, como para poder diagnosticar qué enfermedades propias, como son las anemias, algunas infecciones, procesos inflamatorios, algunos trastornos hematológicos. Evalúa todos aquellos componentes celulares que están dentro de la sangre, que son aquella parte sólida que hablábamos ahorita. Y bueno, como componentes de la biometría hemática tenemos que son los eritrocitos, este, hemoglobina, hematócrito, que son como la famosa llamada serie roja, los leucocitos como una serie blanca y las plaquetas. Y bueno, de una manera muy general tenemos estos parámetros, que sería la hemoglobina, por ejemplo. La hemoglobina, pues nos dicen que son valores que oscilan, es entre 12 a 16 en mujeres. A 16 pues depende de las regiones, ¿no? Usualmente usamos como entre 15 14 que sería como lo normal. Y los hombres de 14 y 18 incluso he visto hasta 20 sanos. Entonces, depende mucho de lo que es la estructura corporal, esos valores. También tenemos lo que es el hematócrito, que este hematócrito pues nos dice qué tan concentrados están estos eritrocitos en la sangre, que nos dice que que se valora en un porcentaje que puede ser en mujeres de 37 a 47 y en hombres de 42 a 52. Siempre el valor del hombre va a ser un poquito más alto porque se toma en cuenta que tiene mayor masa corporal, que son pues más grandes en teoría, ¿no? Que una mujer. Entonces por eso están un poquito más arribita de los valores normales. Ahorita nos vamos a detener en la siguiente diapositiva con el BCM y HCM y te lo vamos a dejar pasar. También tenemos como parámetros de referencia que sería la serie blanca o de los leucocitos, que estos leucocitos pues nos dicen eh, si hay una respuesta inflamatoria, si hay una respuesta inmunológica ante alguna infección, algún evento que está sucediendo con el paciente, pues también lo podemos ver de esa manera en los leucocitos. Lo normal es de 4,5 a 11 y así vemos valores de arriba de 11, pues estamos hablando que hay algo anormal como puede ser una infección o puede ser un proceso inflamatorio. Aquellos pacientes, por ejemplo, que están posoperados, por ejemplo, tienen recuentos de leucocitos elevados y no necesariamente está asociado a alguna infección. Ahí es donde entra la clínica, ¿no? Donde nos podemos dar cuenta si esa elevación de leucocitos es por un proceso infeccioso o es por una inflamación. Y entonces, a veces decimos, es que están elevados los leucocitos y está pues operado. Ya pues una infección, pero no necesariamente tiene que ser así. También tenemos que ver si hay una sintomatología que nos puede indicar que hay un proceso infeccioso. Igual, por ejemplo, ya hablando ya específico de cada uno de estos, tenemos lo que son los neutrófilos. Si dicen que los neutrófilos se encuentran en un porcentaje de entre el 40 y el 85% de la totalidad de estos leucocitos. Y estos neutrófilos pues se elevan cuando hay un proceso infeccioso, ¿no? Y usualmente pues los vemos presentes porque son aquellos que nos están pues defendiendo de pues alguna bacteria, algún bichito por ahí que anda, un virus, y estos
pues los podemos encontrar en esa proporción. Usualmente van entre 40 y 85, usualmente lo encontramos con un 70% y es normal. Ahora bien, los linfocitos dice que nos encontramos en una proporción del 18 al 45%. Estos son unos células que actúan de manera inmunitaria, son para un tipo de inmunidad específica y es donde entran los que son los famosos linfocitos B y T y natural killer. Y estos usualmente son la defensa del cuerpo y cuando existe algún proceso infeccioso se ven elevados. Ah, Usualmente los linfocitos se elevan en procesos infecciosos virales. Ahora bien, los monocitos los podemos ver en una proporción del 3 al 10% más o menos, y estos monocitos, que sería como ese que se ve aquí arriba, este que puede ser riñoncito, el monocito lo que hace es que también es defensa del cuerpo y se transforman en algo que se llama macrófagos, ahí en un proceso celular inmunitario, que si hay una bacteria por ahí que anda causando daño, pues se lo come, vamos a decir así. Entonces, pues nos defiende de parásitos, de bacterias. Los eosinófilos, pues los vemos en un porcentaje ya mucho menor, que sería entre un 1 y un 4%. Y estos eosinófilos, pues también son defensa ante parásitos. Pues, usualmente cuando vemos eosinófilos elevados, como que lo asociamos a parásitos, ¿no? Igualmente, pues se complementa con la clínica. Y también, pues los eosinófilos están como que muy relacionados con lo que son procesos de alergias. Cuando tenemos alguna alergia, también lo vemos como que alterado, ¿no? También tenemos lo que son los basófilos, y esto lo podemos encontrar en una proporción del 3 al 4%. Y estos basófilos lo que hacen es que liberan la histamina. Entonces, al liberar histamina, pues actúa ante procesos este, de alergias. Y el basófilo es totalmente propio de una alergia. También aquí tenemos para mencionar lo que son las plaquetas. Las plaquetas pues van en un rango de 150.000 a 450.000, y estas lo que hacen es que pues detienen las hemorragias. Estas se encuentran circulando en sangre, y si hay una hemorragia, algo, pues van hacia donde está esa lesión, esa hemorragia, y pues tratan como, vamos a decir, literal, tapar. Entonces detienen sangrado, porque las plaquetas lo que hacen es que activan lo que es la cascada de coagulación. Y pues pues si las vemos alteradas, por así decir, si las vemos elevadas, pues estamos hablando de que por ahí está un proceso inflamatorio, hay alguna infección, algo está pasando en el paciente. Y si las vemos altas, el paciente corre un riesgo alto de una trombosis. Ahora bien, si lo vemos del otro lado, que tienen las plaquetas bajas, pues ya estamos hablando que es una trombocitopenia. Y en trombocitopenia ya estamos hablando de que pues se asocia mucho a lo que son infecciones pues virales, y pues también el paciente ya está en un riesgo, pero ya de sangrado, porque no tiene las suficientes plaquetas como para poder ir al rescate, ¿no? Sí, y son más propensos los pacientes a que tengan pues hemorragias. Claro. Ahorita que les dije, me voy a tener un poquito con lo que era el HCM y con el MC, MCB. Bueno, como en la serie roja, en los eritrocitos, también no solamente se valora lo que es la hemoglobina, también hay unas derivadas de la hemoglobina que nos permite diagnosticar lo que son las anemias, es decir, la hemoglobina corpuscular media nos dice qué tanta hemoglobina hay dentro del eritrocito. O sea, está el eritrocito, y aquí, en esto que tiene aquí en su estructura, ahí se deposita la hemoglobina. Entonces nos dice qué tanta hemoglobina hay aquí. Y de igual manera, lo que es la concentración media de hemoglobina corpuscular, pues nos viene a decir exactamente lo mismo: qué tanta hemoglobina hay dentro, en qué concentración hay hemoglobina dentro de ese eritrocito. Y esto nos puede decir
Espera. Si la anemia es macrocítica, normocítica o microcítica, que es el que le da como el apellido a la anemia. Ahora bien, tenemos lo que es este, esta concentración, nos dice qué tanta color o qué tanta hemoglobina hay dentro y nos dice que cómo lo podemos ver, depende del color y de su tamaño. Y ya nos dice qué crómico de color, o sea, qué tan rojito está ese eritrocito. Y también nos da como que una eh, manera de ver. También tenemos lo que es el volumen corpuscular medio. También nos dice de qué tamaño está ese eritrocito. Nos puede decir que está chiquito, que está muy grande, que está en alguna forma anormal. Entonces también de esa manera lo podemos ver. Cuando si vemos los valores de referencia y vemos que están fuera de lo normal estos, pues ya nos detenemos a ver un poquito más. Entonces, de esta manera podemos ver si tiene anemia y qué tipo de anemia es. Si la anemia es por una deficiencia, por ejemplo, de hierro, cuando los vemos hipocrómicos, o sea, entonces ahí es cuando el médico administra o prescribe lo que es el hierro, por ejemplo, y sulfato ferroso, depende del tipo de anemia que son. Y de esta manera es como lo podemos valorar, con ver de qué tamaño está, de qué forma, si están muy chiquitos, pues van a tener menos hemoglobina dentro. Y ya con el CHCM podemos ver qué tanto hemoglobina tiene que ser, qué tan coloreados. Y literal, como se ve aquí en la imagen, así lo vemos en un microscopio, en un extendido de sangre. Por ejemplo, no solamente es aquella muestra que se procesa automatizadamente. Si nosotros vemos valores alterados de estos, de la concentración media de hemoglobina y de la hemoglobina muscular media, y si vemos que eso también está alterado, pues tenemos que hacer un frotis o un extendido de sangre en un portaobjetos y verlo en un microscopio y ver realmente las estructuras, a ver cómo están. Porque si este dice que está normal, pues tenemos que ver por qué está normal. Si están muy chiquitos, están deformes, si tiene una forma de estrella, si está de qué manera. Y cuando hay una anemia, así se ven los eritrocitos. Les ves esa deficiencia de color y los ves incluso más pequeños, lo ves alterado. Entonces, es importante esto junto con esto, ¿no? Y de esa manera corroboramos que realmente sí hay una anemia, porque, por ejemplo, pudo haber existido por ahí, no sé. ¿Qué les gusta? Que estuviera diluida además la muestra por ejemplo, que tuviera menos sangre el tubito lila y tuviera esa concentración del EDTA, pues se diluyó más de lo que debería de ser si tenía menos sangre. Entonces, a lo mejor esto que sale alterado no es porque tengo una anemia del paciente, sino que a lo mejor esa dilución no fue la correcta, no estaba en la concentración adecuada y y al momento de nosotros pues ver el extendido en el microscopio, pues vemos esto, ¿no? Entonces cuando ya decimos, pues, ¿qué pasó? Y ya podemos asociarlo a que hay un error preanalítico. O si vemos que esto está alterado y vemos esto, pues estamos totalmente confirmando que hay una anemia, ¿no? Y ya confirmamos qué tipo de anemia es. En el caso del hematocrito, pues nos dice en qué proporción pues están esos eritrocitos en la sangre y también nos dice que si está elevado, pues hay una enfermedad que se llama policitemia vera. Esta policitemia pues lo que es que hay mayor concentración de eritrocitos, está hemoconcentrada esa sangre y cuando están disminuidos esta concentración de eritrocitos, pues ya podemos pensar en algún tipo de anemia y ya depende pues ya de estos hallazgos y ya estos valores, pues ya podemos ver a qué anemia pertenece. Ahora pasando de lo que es la biometría hemática, vamos a pasar así de una manera muy general lo que es la química sanguínea. La química sanguínea son una infinidad de, de parámetros que se evalúan. Más sin embargo, pues me voy a tratar de basar solamente en lo que es más general. A lo mejor más adelante pudiéramos tener la oportunidad, ya pudiéramos hablar ya de perfiles, este,
un perfil renal, pancreático, ya perfil tiroideo, ya perfiles muy específicos para ciertas patologías. Pero ahorita yo lo que les voy a hablar es la química sanguínea de 6 elementos, vaya, y que pues usualmente son aquellos que evalúan la función metabólica y orgánica y que son indispensables para controles de enfermedades crónicas, ¿no? Como la diabetes, enfermedades renales y lo que es la hipertensión. Como parámetros, pues muy generales, pues tenemos lo que es la glucosa, ¿no? Que nos evalúa esa glucosa que tenemos circulando en sangre. Los valores, pues van de 60 a 100. También depende de los laboratorios, qué tipo de reactivo manejen, pero pues estamos bien entendidos según las guías de la ADA, pues que no pase de 100, ¿no? Ahora bien, la creatinina ya entra como en un perfil renal. Esta creatinina dice que un valor normal es 0,5 a 1,3 miligramos por decilitro. Nos dice la creatinina que esta nos mide lo que es la filtración glomerular. Nos dice si hay un problema en los riñones y si está elevado y nos puede hablar ya de alguna enfermedad renal crónica, incluso puede ser también aguda, pero también qué tan alterados están esos valores, qué tan elevados, también nos puede dar un preámbulo en qué estadio de la enfermedad renal crónica se encuentra el paciente. También no solamente puede estar elevado, también puede estar disminuido y eso se asocia a masa muscular disminuida. Usualmente vemos creatininas muy disminuidas en adultos mayores, por ejemplo, que tienen que están perdiendo masa muscular por la fragilidad del anciano, porque ya están en cama. Entonces también está el otro lado contrario, ¿no? Cuando están perdiendo por masa muscular, pues también se está perdiendo la creatinina. Ahora bien, tenemos lo que es la urea. La urea va de un valor de 19 a 50 miligramos sobre decilitro y la urea es un producto de desecho del cuerpo del metabolismo de las proteínas. Y la urea solamente se puede eliminar, excretar por los riñones. Entonces también forma parte de lo que es un perfil renal y también nos puede evaluar la función renal. Nos dice qué tan bien está trabajando ese riñón, qué tan capaz está de eliminar esa urea. Ya si vemos una urea pues elevada en sangre, pues también ya estamos hablando de que por ahí tenemos un problema, ¿no? Una enfermedad renal crónica y de igual manera pues se complementa con la creatinina. Ahora bien, tenemos lo que es el nitrógeno ureico, perdón, que va de un 7 a un 25 miligramos sobre decilitro, y este nitrógeno ureico también lo podemos ver por ahí como una referencia como BUN, y este BUN también nos evalúa lo que es la función renal y sus proteínas, es decir, también nos evalúa qué tan funcional o qué tan esa filtración del riñón, qué también se está haciendo, porque no debemos encontrar este, proteínas en orina. Y también son un indicador de enfermedad renal crónica y también entra como en este perfil no renal que les mencionaba. Ahora bien, tenemos lo que es el ácido úrico y este va de un valor de 3 a 6 miligramos sobre decilitro y ese también es un metabolito de desecho del metabolismo de las proteínas y de estas purinas al estar elevadas, son como indicativos de una enfermedad que se llama gota. Entonces, cuando tienen por ahí esos dolores crónicos en puntos muy específicos del cuerpo, por ahí aquellos que ingieren mucha carne, que ingieren mucha proteína, mucha carne roja, pues y que no la están metabolizando adecuadamente y que su ingesta está muy alta, que no está eliminándose correctamente y que se empieza a almacenar, se puede hacer depósitos de este ácido úrico, es cuando ya lo podemos ver aquí como unos valores anormales elevados y ya es presuntivo a un diagnóstico junto con la clínica de lo que es gota. Y si lo vemos disminuido, también podríamos hablar que ahí está habiendo una deficiencia en el proceso de esta
metabolismo de las proteínas y ya podríamos asociarlo también con una enfermedad hepática. El colesterol, de una manera general, nos dice que debe de ir de 150 a 200 como máximo miligramos sobre decilitro. El colesterol se divide en dos, que es LDL, que son lipoproteínas de baja densidad, que es el que llamamos como el colesterol bueno, que este es como un protector, así le podemos decir, y pues debe estar en mayor cantidad en sangre, que iba con valor normal de 83 a 168 miligramos por decilitro, y este nos brinda como una protección vascular. Al contrario del HDL o lipoproteínas de alta densidad, que ese es el colesterol malo, que le llamamos coloquialmente, y este pues debe estar en menor cantidad en, en el cuerpo circulante en sangre, y este debe de ir con un valor normal de 45-65 miligramos por decilitro, y este se asocia a lo que son enfermedades cardiovasculares y a la formación de ateromas. También tenemos lo que son los triglicéridos, esto también van de 150 a 200 gramos sobre decilitro, y los triglicéridos pues están aumentados, pues también se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, tenemos las bilirrubinas, que estas son productos de desecho o de metabolismo de la hemoglobina. Estas deben estar de 0,3 a 1,2 miligramos sobre decilitro. La bilirrubina directa es como bueno, la bilirrubina total se divide en dos, que es la bilirrubina directa e indirecta. La directa estamos hablando que es aquella que nos causa mayor problema, es aquella que si se acumula o si se queda circulante en sangre, es la que nos hace ver amarillos, que nos da ictericia, que nos da esa coloración amarilla, que es por la bilirrubina directa que se está almacenando, que es por un proceso de metabolismo de la hemoglobina. También si por alguna patología, alguna situación hubiera una hemólisis, es decir, que los eritrocitos se rompan, se libera se libera más hemoglobina circulante, entonces al momento de procesarse y de darse, pues se va a convertir también en bilirrubina. Entonces al estar elevado, pues también esa hemoglobina circulante se va a convertir en bilirrubina directa, y también nos va a dar esa coloración pues amarillita, ¿no? Y cuando lo vemos aumentado, pues lo vemos como una ictericia, lo vemos como un problema este, por hemólisis. Y cuando lo vemos disminuido, pues ya estamos hablando que por ahí no está habiendo un proceso adecuado de metabolismo de hemoglobina, y ya podríamos pensar que ya hay un problema hepático. Ahí está disfuncional el hígado, entonces por eso las bilirrubinas se asocian como un perfil hepático. Ahora bien, lo que son las pruebas de coagulación, pues esas evalúan pues la capacidad que tiene el organismo de formar coágulos. Estos usualmente se piden para cuando va a haber algún procedimiento quirúrgico, y pues, si el paciente tiene alguna patología que necesite tomar anticoagulantes, pues también se lleva un control de esos anticoagulantes. Esos son los valores de referencia que tenemos de los tiempos o lo que es el perfil de coagulación. Nosotros el que más vemos, el que más conocemos, es lo que es el TP y el TTP. El TP es aquel que nos dice qué tanto se tarda el plasma en formar ese coágulo, y esto se hace mediante la inducción de lo que es la cascada de coagulación, y pues nos puede evaluar o nos puede decir si hay un trastorno de la coagulación, y también nos permite valorar lo que son los anticoagulantes orales, como puede ser la warfarina. Entonces nos dice si nos está causando un problema, si nos está alargando esos tiempos. En el caso del TTP o TPT, lo vamos a encontrar de esas dos maneras en las referencias, nos dice qué tanto tiempo dura activada
lo que es la tromboplastina. Y eso también nos puede permitir medir es la funcionalidad de la cascada de coagulación. Y también nos puede decir si pudiera haber una hemorragia. Por ejemplo, si se va un paciente se va a someter a un procedimiento quirúrgico, este TTP nos puede decir si ese paciente tiene un riesgo de una hemorragia. También hay pacientes que toman, o se les administra, mejor dicho, lo que es la heparina y también valoras la heparina con el TTP. Y aquellos pacientitos que tienen sospecha de hemofilias, también se utiliza este tiempo parcial de tromboplastina para valorar si tiene algún tipo de hemofilia, sea tipo A o B. Y como también hay médicos que lo solicitan, que es el INR, es raro, pero también lo piden. Y es como que mm, una manera general o estandarizar lo que es el TP. Realmente este valor exactamente lo mismo que el TP, esa capacidad que tienen el plasma de comenzar esa cascada de coagulación y que tenga la capacidad de formar esa fibrina para formar ese coágulo. Cualquiera de los dos son viables, depende del laboratorio cuál utilicen, también depende del médico. Si lo ven, son casi valores que van muy similares, pero usualmente se utiliza el INR ahorita. Muchos médicos lo utilizan más que un TP. Hay veces que nomás piden TTP y INR, hay médicos que van a pedir TP, TTP. También depende de la institución en la que se realicen estos pruebas porque pues los reactivos, ¿no? A lo mejor no a lo mejor, es más económico realizar y entonces es lo que está disponible. Pero si ahí está disponible también incluso hasta piensa los tres, también me ha tocado ver. De fibrinógeno, pues también nos dice que sí, qué tan la cascada de coagulación, que para formar ahí la fibrina para que empiece a hacer ese proceso de coagulación. Y el límite también es de manera que tiene el cuerpo de formar esos coágulos que tan pronto los forma. Estuvo muy de moda ahora en el COVID, porque COVID, algo que tuvo particular es que los pacientes formaban trombos, o sea, se anticoagulaban con enoxaparina y eso también lo podíamos evaluar o valorar con el número D, pues eso era como parte de ese perfil que se pedía para los pacientes que tenían COVID, dímero D. También, pues lo ideal era encontrarlo eh, en un valor menor a 0,4 picogramos por mililitro, o sea, nada, ¿no? Ya como para terminar, este sería lo último de las pruebas, que sería el examen general de orina. El examen general de orina, pues valora de 3 puntos de vista lo que es la orina. Se valora de manera física, se valora su composición química y su contenido en el microscopio. Y no solamente pues vemos su color, si está transparente, si tiene un color, sino también aquello que tiene presente o lo que no debería de estar presente. Por ejemplo, una muestra de orina no debe de tener glucosa, no debe de tener proteínas, tampoco debe tener sangre o bacterias. Si encontramos glucosa en orina, pues estamos hablando que es un paciente diabético, no meramente, porque cuando la glucosa este, está arriba, descontrolada en un diabético, por ejemplo, o aquel que todavía no se ha enterado que es diabético, tiene una glucosa mayor de 300 en su sangre, vaya, circulante, ya pasa ese umbral renal, es decir, que ya el riñón ya no tiene esa capacidad de que ya se perdió esa capacidad, entonces ya le empieza a eliminar por orina. Es un mecanismo de acción por ahí del cuerpo que quiere eliminar ese exceso de glucosa que hay en circulante en cuerpo, entonces ya se empieza a ver en orina. Entonces, pero tiene que estar mayor de 300 mientras no lo vemos. Igual proteína, estamos hablando que hay una enfermedad renal crónica y no debemos encontrar proteínas porque significa que esa filtración glomerular, esos glomérulos ya se dañaron.
Entonces ya están dejando pasar proteínas a través de esas, vamos a decir que son nuestros poritos. Ya cuando los poritos tienen una medida muy chiquitita, de tal manera que la proteína es una molécula muy grande y pesada, no puede pasar. Pero si ya empezó a pasar, significa que esos poritos ya no son poritos, ya se hicieron poros más grandes y ya está permitiendo este paso y ya estamos hablando de que ya hay un daño renal, una enfermedad renal. Y tampoco no debemos encontrar sangre. Si encontramos sangre, pues hablando que por ahí hay un proceso inflamatorio, puede ser a lo mejor una tumoración, alguna infección fuerte que está causando un daño, ya a lo mejor a nivel de vías urinarias altas. Igual, pues bacterias, pues tampoco no debemos de encontrar. Tenemos a ver un poquito más claro adelante. Y pues el ego, como lo llamamos coloquialmente, pues también nos puede decir si hay algún problema a nivel de riñones, ureteres, vejiga y uretra. Muchas veces el paciente todavía no tiene esa sintomatología, pero hay hallazgos indicadores que ya nos puede decir que algo ya está sucediendo. Entonces, como les mencioné ahorita, eh, el examen general de orina se compone de tres fases, que es el examen físico. Este examen físico, pues es lo que vemos, ¿no? Que es la apariencia, o sea, su apariencia debe ser clara, no debe ser turbia, porque si ya hablamos que tiene una turbiedad, ya podemos pensar que hay un proceso infeccioso, que tiene bacterias, que tiene, pus, por así decir. Entonces, ya estamos hablando que algo ya ahí ya está normal. Igual el color debe ser un amarillo claro. Este amarillo pues debe de ser paja, ¿no? Decimos en la literatura, dice amarillo paja. Pues bueno, algo así debe de ser. Y así lo vemos más oscuro, pues hay que poner atención porque significa que está muy concentrada, que hay que tomar más líquidos. O lo vemos muy clarita, pues estamos tomando líquido de más y ya podríamos hablar de de que también si estamos tomando, ingiriendo mucha agua, a lo mejor tenemos mucha sed, tenemos polidipsia y está orinando mucho nuestro paciente, pues ya también sabemos que por ahí es un indicador de pues, diabetes, ¿no? También podemos ver esto por aquí. El olor, pues debe tener su aroma particular, que es el mismo metabolismo de los desechos del cuerpo. Este, si ya vemos que tiene un olor así muy fétido, pues ya podemos hablar que hay una infección por ahí que se está generando. Y si vemos que tiene un aroma dulce, por ejemplo, acetonas, pues ya como que lo asociamos totalmente a un paciente que tiene diabetes, ¿no? Entonces también nos puede decir ahí muchas cosas el olor de la orina. Ahora bien, ya una vez evaluado esta parte física, ahora se procede a lo que es el examen químico. El examen se toma de esa misma muestra de orina, se coloca en un tubo y en ese tubo se coloca una tira reactiva, que es esta que se ve aquí. Y estas tiras pues tienen este mismo donde contenedor nos dice que en qué valores o en dónde está colocado. Podemos ir viendo el color a qué se parece, dónde está, dónde concuerda, y de ahí vamos a empezar a pues, hacer nuestras anotaciones, ¿no? Y vamos a ir viendo qué es lo que está alterado, qué está normalito. Ahora, el pH es un primer parámetro que podemos medir. El pH nos dice si está muy ácido, si está normal, es orina. Y ese pH también varía mucho de la alimentación. Si son personas que comen mucha proteína, que hacen mucho ejercicio, usualmente sus pHs van a ser muy bajos. Y si tiene alguna infección de vías urinarias, por ejemplo, una mujer que tenga diabetes y que tiene a lo mejor levaduras, podemos encontrar pHs muy ácidos. Ahora bien, las proteínas, como les decía, no debemos encontrar proteínas. O sea, son nada a 0 a 8 miligramos por decilitro, dice que la bibliografía, pero no debemos encontrar proteínas. Ahora dice, en reposo, ¿a qué se refiere? Que si nosotros no realizamos ejercicio ni nada, o realizamos poco ejercicio, pues a lo mejor vamos a empezar a encontrar proteína, porque al momento de hacer ejercicio rompemos fibras musculares, entonces estas se empiezan a liberar, entonces
se desechan a través de la orina. Y aquellas personas que realizan mucho ejercicio van a tener valores de proteína pues más altos, no se van a ver porque el riñón va a tratar de eliminar esas proteínas por ese rompimiento muscular que hubo por el exceso de ejercicio. Ya cuando vemos cifras ya mayores a 200 miligramos sobre decilitro, pues ya se empieza a poner turbia la orina, es cuando ya vemos la turbiedad, incluso cuando ya estamos hablando de algún proceso, ya patológico, por ejemplo, la rhabdomiólisis, por ejemplo, ya vemos valores mucho más altos de proteína, incluso las orinas se tiñen de color café, que dicen que tiene olor a la Coca-Cola, digo, este color, y ya estamos hablando de que ya fue tanto ese músculo que se rompió que ya hizo daño y se acumuló. Entonces el riñón está eliminando, y entonces ya vienen problemas, ¿no? Entonces, sí vamos a ver proteínas en situaciones muy particulares. Por eso es importante la clínica, porque si yo hago mucho ejercicio, yo también tengo que decir que hago mucho ejercicio, porque si yo veo proteínas y yo voy a empezar que tiene una enfermedad renal, cuando no tiene una enfermedad renal, sino que ese metabolismo de las proteínas, este, pues está eliminando por la orina. Ahora bien, lo que es la densidad específica, esta nos dice nos dice la capacidad del riñón. Eso también es importante, que no pase, que estén dentro de este parámetro, porque nos dice que el riñón, la capacidad que tiene para concentrar la orina. Es decir, qué tan densa va a estar o qué tan diluida va a estar. Entonces también nos valora la función del riñón. Ahora, esta esterasa leucocitaria, pues es una enzima de un metabolismo de los leucocitos. Entonces, pues no deben de ver tampoco, pues, leucocitos, no debemos encontrar, porque si vemos leucocitos, pues ya podemos pensar en un proceso infeccioso o inflamatorio. De igual manera, los nitritos son metabolismos de desecho también y tampoco no debemos encontrarlos. Pero si encontramos nitritos y encontramos leucos, y si estos dos nos salen positivos y nos salen en valores alterados, ya estamos pensando que hay una infección de vías urinarias, porque hay bacterias, por ejemplo, la E. coli. Es una bacteria que en su metabolismo degrada lo que son los nitratos a nitritos, son nitratos que toma del cuerpo, los convierte en nitritos, entonces pues si vemos nitritos, si desechan nitritos esas bacterias, las vamos a encontrar en orina. Entonces si hay bacterias, pues vamos a encontrar leucocitos. Entonces, cuando hacen, que dicen, sospechan de una infección de vías urinarias, siempre se basan en esto, en estos dos. Vamos a decir así que son, este, si vemos estos positivos, sí o sí que hay infección de vías urinarias. No hay manera de que haya nitritos que no sea por alguna infección. Ahora bien, las cetonas también son negativas. Las cetonas, nos indica que está una glucosa mal metabolizada o en exceso y nos habla también que si encontramos cetonas alteradas aquí, estamos hablando, por ejemplo, de un paciente diabético que no está controlado. Entonces tampoco no debemos hallar cetonas. Si hallamos cetonas, muy posible vamos a encontrar la glucosa por los cielos en sangre, aquí también. Y este, cetonas alterados. Luego nos dice que las bilirrubinas tampoco no las debemos encontrar. Y ahorita, como les dije, las bilirrubinas son metabolitos de desecho de las purinas, de la hemoglobina. Entonces, estas bilirrubinas nos dice que hay un problema hepático. Entonces, al estar tan elevados en sangre, el cuerpo, como un mecanismo de defensa, las trata de eliminar por orina. Entonces, pues si vemos bilirrubinas en orina, significa que en sangre también están elevadas y ya estamos hablando que hay un problema hepático. El urobilinógeno, es lo mismo, también participa en un proceso de metabolismo de proteínas y también es propio del hígado. Entonces, de igual manera, si encontramos elevados bilirrubinas, también tengo como un proceso estos dos de metabolitos, también estamos hablando de que hay un proceso, un problema, en el hígado. Estamos hablando que a lo mejor ese paciente tiene cirrosis, tiene, alguna hepatitis. Por ejemplo, en hepatitis podemos encontrar estos dos elevados en orina, porque están elevados en sangre y por ende lo vemos en orina también.
Como les dije ahorita, pues bacterias no debemos encontrar en orina y pues si vemos bacterias, pues ya estamos hablando que hay una infección de vías urinarias. Pueden ser bajas o pueden ser altas. También lo que son los cristales, tampoco no debemos encontrarlos, esos cristales, porque los cristales si ya los vemos en orina, por ejemplo, como estos bien bonitos, ya estamos hablando de que hay por ahí formación de piedras. Hay litiasis renal, entonces ya depende de los cristales que encontremos. Por ejemplo, estos son fosfatos de calcio. Esto es calcio, entonces significa que las piedras que podemos encontrar por ahí en vías urinarias, o en los riñones, son de calcio. Entonces vamos a empezar a ver cómo empieza a irse ese calcio y así lo podemos ver en un microscopio. De igual manera, los cilindros tampoco no los debemos hallar. Los cilindros se dice que son aquellas estructuras que son formadas por células epiteliales, entonces tampoco no debemos hallar, porque si lo vemos allí, significa que hay un problema renal. Ahora bien, como les decía, glucosa no debe de haber en orina. Eh, pero, por ejemplo, si la muestra ya tiene mucho tiempo pues, recolectada y ahí la dejamos, vamos a encontrar glucosa. ¿Por qué? Porque va a empezar a formar ahí, por ejemplo, van a tener unas bacterias, van a empezar a formar, va a haber un proceso por ahí. Entonces, hay bacterias que van a necesitar esta glucosa para poder hacer su metabolismo. Entonces, vamos a poder, encontrar, pero de esa manera solamente o porque está muy elevado en sangre, porque es un diabético descompensado, o porque ya es una muestra que tiene más de 24 horas. De igual manera, glóbulos blancos no debemos de hallar. Podemos encontrar uno que otro por ahí, pero no debe de haber. Los glóbulos blancos pues se asocia totalmente a que son enfermedades por infecciones y por enfermedades que están causando algún tipo de inflamación. Mientras no hay. Estos cilindros tampoco no los debemos encontrar. Estos cilindros, como les decía ahorita, es una proteína que se forma, bueno, cilindros de glóbulos blancos se refiere a una proteína que se forma en los túbulos renales, que esta proteína lo que hace que atrapa los glóbulos y por eso lo podemos ver. Y esto está asociado a enfermedades, ya enfermedades renales crónicas y nos dice que también hay una inflamación a nivel renal ya arriba, riñón, que puede ser como una pielonefritis o los mismos túbulos están dañados. Y tampoco pues, no debemos encontrar glóbulos rojos, o sea, no debe haber sangre en orina. Y si fuera el caso que encontráramos estos cilindros, esta misma proteína que atrapa estos glóbulos rojos, y estamos hablando que hay un proceso inflamatorio que ya está tan inflamado, o ese riñón, o esos túbulos, esa estructura está tan inflamada que ya empezó a sangrar. Entonces, si ya está sangrando, ya estamos hablando que hay una patología, ya podemos hablar que hay igual una pilonefritis complicada o una glomerulonefritis, por ejemplo, también, que ya está tan inflamado el riñón porque tienes una infección de vías urinarias altas ya grave, entonces ya está sangrando esas estructuras. Entonces, tampoco pues, no debemos de verlo y si lo vemos, pues hablando de que está complicada ya esa infección. Y eh, pues como microscópico, pues ya tenemos esto que vemos aquí, que son los glóbulos blancos por campo, o sea que no vamos a encontrar, los cilindros, glóbulos rojos. Y pues eso también lo vemos en el microscopio, podemos encontrar muchos tipos de, de cristales. Aquí también podemos ver las bacterias, podemos ver estructuras. Si estuviera contaminada la muestra, pues también aquí lo vemos. Podemos ver si hubiera pus, por ejemplo, unas enfermedades urinarias también complicadas, pues aquí también, por ejemplo, lo podemos ver. Si está infectada la vía urinaria por levaduras, por un hongo, pues también aquí lo vemos. Entonces, pues es importante también procesar, perdón por los tamales, también lo podemos ver aquí. Y pues a manera de conclusión, pues todo esto, el conocer cómo debemos de tomar las muestras adecuadamente, los valores normales de referencia, esto también nos ayuda a que nosotros mejoremos nuestra calidad de atención como enfermeros. O sea, nos podemos dar cuenta cómo nuestro paciente va evolucionando
puede ser favorablemente o se está complicando y nosotros también podemos verlo, también podemos detectarlo, también podemos entenderlo si conocemos esto. De igual manera, también el conocer cómo la toma de muestra adecuada, el rotular las muestras de manera correcta, también nos hace reducir errores, igual que cuando el momento de hacer las inmersiones de las muestras, pues también nos hace que evitemos estos errores. Igual lo que es la prevención de infecciones, pues se refiere a que esa toma de muestra sea adecuada, la muestra de orina también sea adecuada y eh, que realmente busquemos lo que es la seguridad del paciente, ¿no? Que sin duda enfermería es lo primordial, ¿no? Nuestra práctica se basa en la seguridad del paciente totalmente. Y a manera de conclusión, pues podemos decir que pues son pruebas esenciales para la práctica de enfermería. También el conocimiento de estos también nos dice, nos puede llevar a una interpretación correcta, adecuada y que la toma de decisiones sea la mejor tanto que sea para el paciente y también nos ayuda a que nuestro vocabulario sea mejor, nuestra manera de relacionarlos con el entorno también sea mejor, porque tenemos mayor conocimiento y podemos aportar también no nomás este, enfocarnos en lo que nos dice la hoja de enfermería es todo, sino también podemos hacer esta diferencia, ¿no? Poner nuestro granito de arena con este conocimiento extra que tenemos. Esas son algunas de las referencias que consulté y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Este me gustó mucho porque pues antes decíamos, tubo lila, ¿no? Para la biometría hemática. Y ya después decimos, mira, es que el tubo lila tiene EDTA. ¿Y el EDTA qué significa? Pues ácido etilendiamino tetracético, ¿no? Ya nos volvió un poco más, con más conocimiento, ¿no? Esto me gustó mucho, pues se los comparto y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la aportación. Es el momento de preguntas y respuestas, jóvenes ilustres. Creo que aquí pusieron algunas preguntas. Las voy a, A ver. a leer. Dice aquí, para tomar una muestra de examen de orina, ¿cuánto es lo mínimo que se puede entregar para que se pueda procesar una muestra? Ejemplo, pacientes con anuria o qué se puede hacer en ese caso. Ok. Es que, por ejemplo, en el caso de anuria, pues ya estamos hablando de que pues son pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces ya por ende ya sabemos que si está en anuria, pues ya sabemos que ya está alterado. Ahora dice, ¿cuánto es lo mínimo que se puede entregar de muestra? Este, Incluso yo creo que me atrevo a decir que unos 5 mililitros es suficiente porque en los laboratorios la muestra se puede procesar tanto en un tubo de ensayo como tubos más pequeñitos. O sea, hay muchos tamaños de tubos, entonces si no tenemos la suficiente muestra, se puede procesar. Realmente lo que utiliza la tira reactiva, lo que se absorbe con las almohadillas, es muy poca la cantidad y lo que vemos en el microscopio, pues es el sedimento. Entonces, ese sedimento también, en cuanto logremos tener una pequeña muestra, se puede ver todo. Entonces, realmente yo creo que con 5 o 10 mililitros ya es suficiente. Muy bien. Muchas felicidades por su excelente presentación, Génesis. Muy interesante, dice Stephanie. Cristina Varela dice muy interesante y al mismo tiempo muy importante. Honor dice aquí, muchas gracias por la exposición. Jesús Contreras, muy interesante el tema y qué importante es tomar una muestra adecuada. Felicidades a la ponente. Teresa Ortega, el orden para tomar las muestras es primero el tubo azul, luego el rojo o amarillo y por último el morado. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si la toma de muestra, la hicimos con una jeringa, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Metemos en el tubo la aguja y lo metemos y ya decimos, ya va tanto, lo sacamos y lo metemos a otro tubo. Estamos sacando el aditivo de un tubo y lo estamos metiendo a otro. Entonces, en el caso del azul, si nosotros hiciéramos primero el morado, pudiéramos interferir. El EDTA sí va a interferir
en el aditivo del azul, que es el citrato de sodio. Por eso lo ideal es que sea primero el citrato. Si no nos piden tubo azul y nos pidieron rojo, amarillo y morado, pues podemos poner primero el morado sin problema y ya después podemos utilizar el rojo o el amarillo. Depende también cómo usamos la muestra, porque con el momento que metemos esa aguja lo sacamos, pues puede haber problema. Ahora, también qué hacemos cuando estamos canalizando, decidimos tomar la muestra una vez aquí del catéter, entonces abrimos los tubos. Entonces ahí a goteo, pues ahí pudiéramos considerar a lo mejor que no fuera el azul, por ejemplo, que pudiera ser el morado, ¿por qué no? Este, y después el azul, ¿por qué no? Al final que ocupamos unas musas adecuadas. Entonces yo me atrevería a decir primero el azul, luego el morado y después ya el rojo y amarillo. ¿Por qué? Porque el azul tenemos una línea ahí que nos dice tenemos que ponerlo hasta allí para que tenga la concentración adecuada, la dilución adecuada. Y en el lila también sucede lo mismo, ocupamos una cantidad de mililitros también para que sea. Entonces aseguramos como que el azul, el morado, y ya si ya vemos que no está saliendo tanta sangre, que ya es menos la cantidad del flujo, pues ya podemos optar ya por el rojo o el amarillo, y ya con esos tubos no necesariamente tiene que ser un tubo lleno, ya puede ser a la mitad, incluso hasta menos de la mitad, y ya es procesable. Entonces va a depender también de cómo estemos tomando la muestra. Ok. Pues excelente tema. Felicitaciones para la ponente. Nos podrá compartir su presentación, dice José Luis. Claro que sí, entonces se las mando al grupo sin problema. Perfecto. Claro que sí. Ok, entonces, por ejemplo, ya ves que hay tubos pequeñitos para neonatos. Si Ujú. tenemos un paciente difícil, que es adulto, podemos tomar ese y no hay ningún problema. ¿Se pueden procesar igual o no? Sí, y no. O sea, entendemos que en el neonato, pues las muestras, pues también van a ser en menor cantidad, ¿no? Porque pues también, Sí. como vamos a sacar un tubo pues, de 9 mililitros a un neonato, yo creo que sería ya valorando el recurso. Si vemos que de plano nuestro paciente no da para más, pues yo creo que sí pudiera ser. De todas maneras, está en la concentración adecuada el tubo a la cantidad de sangre. Se Ok, respeta esa dilución. muy bien. Ok. ¿Alguien más, jóvenes, que tenga alguna pregunta? Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Ya les pasamos el link de registro para que lo hagan, por favor. Pues bueno, yo creo que estuvo excelente. Muchas gracias por la valiosa presentación en esta sesión de capacitación continua del 2026 que iniciamos con todo. Muchas gracias, Jenny. Estuvo excelente la ponencia, muy clara, muy digerible, precisamente para todos los operativos, que muchas cosas ya se nos habían pasado, se nos habían olvidado o que no sabíamos, ¿no? Pues su compromiso y participación activa y pues a lo que es el aprendizaje, pues son motor que impulsa la transformación en el fortalecimiento, pues, de nuestra profesión, ¿no? Cada aportación, pregunta, reflexión, pues enriquece cada día lo que es este espacio, ¿no? Sino también, aparte, pues, la calidad y el cuidado que ofrecemos a nuestra comunidad, que es lo más importante, ¿no? El aprendizaje para llevarlo, para que aterricemos en lo que es el área de lo que es el paciente, ¿no? Pues agradecemos profundamente su decisión y los invitamos a seguir construyendo juntos una enfermería más segura, informada, comprometida y con excelencia. Muchísimas gracias. Vamos aquí a poner lo que es la constancia de la ponente, que sabe que se la vamos a hacer llegar. Ujú. Eh, El Colegio Sonorense de Enfermeras AC otorga la presente constancia a la licenciada Génesis Guadalupe Alvira Russo por participar como ponente en la sesión de capacitación continua con el tema pruebas de laboratorio esenciales en la práctica de enfermería, la cual se llevó a cabo el 16 de enero de 2026 en Hermosillo, Sonora, México. Y pues firmamos con mucho gusto por el gran apoyo que nos dan aquí, ¿no? Nosotros. Muchísimas gracias. Te la vamos a hacer llegar, ya sabes. Y Muchas gracias por la invitación y pues fue un honor. incluso, Espero que no sea la primera de este año. no, claro que no. Incluso Génesis está con nosotros el comité científico y pues le damos las gracias por seguir con nosotros en este nuevo año. Muchísimas gracias.
A Muchísimas cada uno gracias. de ustedes, pues como les dije, les agradezco mucho haber iniciado este año con todo. Vamos a tratar de que este año sea igual muy productivo y pues sí, seguirlos invitando, aparte de que ya se registren en el link, pues el día 27 de enero tenemos, recuerden que tenemos otro grupo, otro tipo de sesiones que son del área de oncología. Entonces, el 27 tenemos el tema de tanatología en enfermería. Igual les vamos a hacer llegar el link, ya saben. Y el día 30 de este mismo mes tenemos parto humanizado para que no se lo pierdan, ¿no? Y pues igual, como les dije a un principio, les agradezco y el que quiera apoyar en dar ponencias, con mucho gusto comuníquese con nosotros y le vamos a dar ese gran apoyo y el apoyo que ustedes nos dan porque pues también lo requerimos, ¿no? Muchísimas gracias, tengan buena noche, un bonito fin de semana y los esperamos para la próxima. Gracias, buena noche. Buenas noches.